Bienvenido a tu programa Amaneciendo con Jesús. Te saluda el hermano Noé Gómez desde acá, desde la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas en el Hawái. Hoy nos toca compartir una palabra para tu vida, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana muy linda que tú nos has regalado, Señor, te agradecemos por la vida, por las oportunidades que tú nos das. Señor, muchas gracias por bendecirnos, por amarnos y protegernos. Hoy, Señor, permítenos compartir esta palabra y sea de bendición para cada uno de los que la van a escuchar. Dios, rompe toda barrera que se oponga. Señor, edifica, aún en aquel terreno infértil. Dios, pon tu poder a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana nos compete disertar un sermón de la palabra del Señor y quiero hacerlo en dos subtemas. El tema general es los tropiezos y los tropezaderos. Ese es el tema, los tropiezos y los tropezaderos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 18 y su versículo 6 y 7. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Este texto leído parece un tanto paradójico, porque en el versículo 6 el Señor hace una denuncia. Y él dice en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se atase. Ahí hay una denuncia. Y en el versículo 7 el Señor dice que es necesario. Parece una paradoja. Y yo quiero comenzar en el primer subtema, los tropiezos. La palabra tropiezo en el griego se pronuncia como proskoma. Proskoma, es la palabra que se usa en el griego, proskoma. Y significa, entre tantas cosas, significa difamar, significa defraudar, significa escandalizar, significa atropellar, etc. Tiene una cantidad de significado, porque el griego es rico en contenido. Y cuando uno estudia una palabra, y exactamente la palabra tropiezo, uno encuentra que la palabra tropiezo, que viene del griego proskoma, tiene una cantidad de contenido. Y el único objetivo de compartir esta palabra es para prevenir de que no caigamos en el error que últimamente en el siglo XXI se está dando en la iglesia. Hay atropellos de una y de otra forma. Usamos la red para denigrar a una persona e incluso sin tener pruebas. Entonces, muchos, incluyendo ministros, incluyendo líderes, incluyendo miembros, incluyendo el cuerpo de Cristo, muchos caemos en el jueguecito de señalar a una persona del mismo cuerpo, aún no teniendo una prueba suficiente. Por eso el Señor dice aquí, ay del proskoma, o sea, de aquel que difama, de aquel que escandaliza, de aquel que defrauda, de aquel que señala, de aquel que atropella. Ay, si hay cosas que a ti y a mí no nos gustan, debemos de reaccionar solo si tenemos la capacidad y el deseo de ayudar. Pero mientras
no nos metamos en conflicto, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, note, la primera parte tiene que ver con los tropiezos. ¿Y qué son tropiezos? En primer lugar, es cuando tú y yo generamos un escándalo a una persona. A veces, solo porque viene alguien y nos cuenta, y ese alguien no nos dio ni pruebas, nosotros comenzamos a generar un escándalo hacia esa persona, hacia la que está siendo señalada, y comenzamos a denigrarla, atropellarla, defraudarla, pero no tenemos una prueba. Y hacemos hasta círculos, y en esos círculos comenzamos a denigrar al mismo cuerpo de Cristo. Y el Señor aquí dice, bueno, en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere. Note usted, muchas veces solo nos enfocamos en los pequeños para defraudarlos. Y los pequeños no es en sentido de valor, sino en sentido de prioridad o de autoridad. Hay gente que dentro de la iglesia tiene el Espíritu Santo que tú tienes, igual que lo tengo yo. Hay gente que carga una Biblia y tiene conocimiento de ella, igual que tú, igual que yo. Entonces, ¿en qué sentido es que le llama pequeño? En el sentido de que tal vez no tienen tanta autoridad, tanto poder, tanto liderazgo para poder defenderse. Escucha la siguiente parte para que podamos edificarnos. Que Dios te bendiga.